la mujer la lleva en la Edad Media. La lleva. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Santo y Seña. Mi nombre es Francisca Pérez. Lucas Domínguez. Y hoy estamos para contarles, para prepararnos en este mes maravilloso, el mes de María. Algo especial, Lucas. Sí, hoy tenemos un libro de lo más interesante sobre la función civilizadora de la Virgen María en el medioevo y la función de la mujer también, ¿no? O sea, Es un temón, es Lucas. un temón para este mes de María. Tiene una cita de un autor que se llama Pitaluga, que me acabo de enterar por el autor del libro, que es un argentino, así ¿viste? que todo el orgullo. Voy a leerla porque empieza muy bien. Así arranca el libro. Espérate, ¿empieza bien y termina bien? No voy a decir que lo haya leído hasta el final. Ok, dale. Bien, la gran época de las mujeres ha sido la Edad Media. Jamás se ha ejercido el mando por manos femeninas con mayor audacia, firmeza y habilidad. Jamás en otros tiempos la supremacía de la mujer fue acatada con mayor devoción en el mundo europeo. Bien, el culto mariano y el protagonismo de la mujer en el medioevo con Cristian, su autor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Oye, un libro que está recientemente publicado. Así es. Recién salió al horno, así que esperemos que tenga buena venta y bueno, lo vamos a estar presentando en la Feria Internacional del Libro, la FILSA, este año en Estación Mapocho, así que a fines de noviembre, así que espero que vayan por el libro. Lucas, cuéntanos un poquito quién es Cristian. Bueno, tú también nos vas a ir contando, obviamente. Cristian tiene un título de lo más interesante, es un tanto largo, me voy a copiar, voy a tener un torpedo acá. Muy bien. Académico investigador en el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián, vocero de Voces Católicas, arquitecto, licenciado en Estética y no sé si me está quedando algún título. Doctor en Historia del Arte y la Arquitectura. Doctor en Historia del Arte y la Arquitectura. Imagínate. Muy bien, muchas gracias por estar con feliz de nosotros. estar acá, encantado. Y Cristian, pensando en este programa de que vamos a hablar de la mujer, específicamente de María, de todo esto, pero ¿cuál sería el santo y seña? Yo diría que la mujer la lleva en la Edad Media. La lleva. Sí. Muy Me gusta, una versión mejorada de la que habíamos charlado, es superior, claramente superior. Cristian, si tuvieras que explicarle a alguien por qué la gran época de la mujer ha sido la Edad Media, ¿con qué arrancarías? Mira, yo te diría que principalmente fue el momento en que la civilización occidental tomó conciencia de que María era el mejor modelo que tenía la humanidad. Lo mejor que ha dado la humanidad, ¿no es cierto?, es María. Y empezaron a imitarla, porque en la primera parte de la Edad Media se vinculó más bien a la mujer con Eva. Y eran como hijas de Eva, ¿no es cierto?, que había atentado al hombre, le había llevado el pecado, que soy la expulsión del paraíso, ese tipo de cosas. Pero después la segunda parte de la Edad Media, estoy hablando, ¿no es cierto?, del siglo XI en adelante, comienza desde los monasterios cistercienses, que es una renovación, ¿no es cierto?, de los benedictinos. De los monasterios cistercienses comienza, ¿no es cierto?, a hablarse de María como modelo, dado que fue intercesora, colaboradora, esposa también de Cristo. A imagen y semejanza de ella empiezan las mujeres también a ser valoradas como imagen de María. Entonces yo creo que eso empezó a provocar todo un efecto civilizador que después vamos a tener ocasión de conversar, digamos. Había todo un revuelo porque el rol de la mujer era muy distinto, ¿verdad? De hecho estaba separada también de los hombres en el culto. Sí. Y después empieza a cambiar todo esto hasta la forma en que se ve arquitectónicamente las iglesias, todo. Sí, pues va a cambiar. Mira, para hacer una síntesis más o menos apretada de las partes un poco del libro, lo que trata es que la primera parte, cuando Jesús, ¿no es cierto?, tiene un trato muy especial con las mujeres en el Evangelio. Sí. María tiene 14 apariciones que son muy fundamentales a través de, ¿no es cierto?, de la vida de Jesús. Y también el trato que tiene con las mujeres, pensemos, por ejemplo, cuando está con, no sé, María Magdalena, cuando está con la mujer, ¿no es cierto?, adúltera, cuando estaba con la samaritana. Claro, todos esos momentos, digamos, con la cananea. Tenés frasquita, me gusta, Fran. No, y la hemorroísa. Sí, la hemorroísa. O sea, Bueno, exactamente, todos esos momentos, ¿no es cierto?, de Jesús con las mujeres, en casa de María y Marta, ¿te acuerdas? Sí. También en Betania. Bueno, todos esos momentos habla de que Jesús pone en primer lugar a la mujer, ¿no es cierto?, y la dignifica y la eleva.
y el rol también colaborador de María, o sea, María la que junta, ¿no?, a los apóstoles que están dispersos después de la crucifixión de Cristo, en el cenáculo, ¿no es cierto?, donde viene el Espíritu Santo. Entonces, o María al pie de la cruz, o María que apura a Jesús en las bodas de Caná. Bueno, todo ese momento fue muy tomado en cuenta en los primeros siglos de la Iglesia, hasta el siglo IV, podemos decir, en cual las mujeres tenían rol de diaconisa, de viudas. Viuda, más que no tener marido, significa también una institución que apoyan a los sacerdotes, las labores que los sacerdotes, por ejemplo, tienen que tener más cercanía con mujeres para evitar un poco eso, ¿no es cierto? Perfecto. Las viudas son como intermediarias ahí para los temas de la comunión, el tema de, no sé, del trabajo con los enfermas, con todo ese tipo de cosas. Trabajan mucho y colaboradoras también en la liturgia, las diaconisas. Pero cuando la iglesia se hace romana en el siglo IV, a fines del siglo IV, con Teodosio, estamos hablando del 380 más o menos, de ahí se le empezó a quitar todo rasgo a la mujer. Y la mujer nuevamente comenzó a ser asociada ahora con la imagen de Eva. Pecadora, que incitaba al hombre al pecado. Eso viene como... Esa mala mujer. Por la relación que tenía el romano para con la mujer. O sea, claro, venía mucho, claro. Esa... Exactamente. Hay mucho que tiene que ver, ¿no es cierto?, por la relación que los romanos tenían con las mujeres, ¿no es cierto?, que estaba postergado socialmente y encerrada en la casa, básicamente. Aunque también se discute bastante, que también el libro lo discutimos ahí en el libro, ¿no es cierto?, la situación de la mujer en Roma. Claro, tiene que ver un poco con eso. Y de ahí la mujer como que se oscurece progresivamente Ahora, quiero decir que en Bizancio, ¿no es cierto?, cuando Roma se parte, ¿no es cierto?, justamente con Teodosio, está el Imperio Oriente y Occidente. Los bizantinos, la verdad, que entendieron muy rápidamente el culto mariano. Ellos tenían 14 fiestas marianas, tenían todo el desarrollo. ¿Desde qué siglo es eso? No, del siglo, o sea, siempre en los primeros cuartos de forma continuada. Claro, en forma continua, después ya en el siglo IV, V, que, bueno, es toda la época de los grandes concilios, ¿no es cierto?, de Éfeso y qué sé yo, Calcedón y todo eso, donde se afirma un poco el rol mariano. Y ellos tuvieron súper clara la película al principio. Yo no. María Teotocos, o sea, María como madre de Dios, qué sé yo, toda esa cosa, como que nunca tuvieron rollo. Pero en Occidente, esto fue bastante. Si es que había culto mariano, era mediante los bizantinos, la influencia bizantina en Rávena, ¿no es cierto?, en el sur de Italia, en Sicilia, qué sé yo, en Roma, pero no mucho más, no estaba desplegado el culto. Y en el siglo XII, o XI, perdón, empezó desde los monasterios cistercienses a valorarse la figura de María, ¿no es cierto? Y nuevamente como empieza el auge. Claro, a convertir un modelo nuevamente. Entonces aparece, pero fulgurante, con mucha fuerza, toda esta visión, ¿no es cierto?, de María a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV, después ya se empezaron a oscurecer nuevamente. Ya, y cuando empieza a florecer en esta época, ¿verdad?, medieval, que tiene gran relevancia, uno pensaría que la mujer, claro, tenía siempre un rol más apocado, el maligno de Eva y todas esas cosas, pero este auge que se empieza a dar, incluso empieza a cambiar no solo el culto en las personas, sino que también en la arquitectura también de la iglesia. Claro. O sea, fue un cambio social, civilizador, y que tuvo también su expresión profana, este culto mariano, en dos elementos que ustedes han escuchado muchas veces y que el mundo conoce, pero que no sabe la raíz del origen, y que el culto mariano tuvo su expresión profana en el amor cortés y en el ideal caballeresco, ¿ya? Que son Perfecto. elementos súper notables donde, ¿no es cierto?, el amor espiritual hacia la mujer muchas veces, ¿no es cierto?, esta cosa de aprender de ella, de aspirar a ella, de verla, y el ideal caballeresco que va a civilizar la guerra. Perdón, dijiste profano, lo tiraste la palabra así. Sí. Yo creo que un montón de gente se quedó con ¿qué significa? ¿En qué contexto profano? ¿Por qué Claro, profano? profano básicamente lo cotidiano. Profano Ok. es lo que no es sagrado, lo que está separado de lo sagrado, ¿no es cierto? Hay dos ámbitos en la vida siempre, que es el sagrado Y el y el profano. Entonces, lo profano es todo lo que no es sagrado. Todo lo que es nosotros. Claro. Lo que nos toca. Claro. ¿Qué? Y que tiene que ver un poco con el ámbito, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana, y que también esto es desde el ámbito sagrado, que es que el culto mariano se traspasa al mundo profano, al resto del mundo, ¿no es cierto?, en estas dimensiones. Y un elemento quizás el más clave de todos para mí es la guerra. La guerra se civiliza. Hasta antes del culto mariano, o sea, estábamos hablando antes del siglo X, qué sé yo, si había prisioneros de guerra, básicamente les cortaban la cabeza y listo, no se discutía mucho más. Claro. Ahí empieza, por ejemplo, que el prisionero, por decir algo,
se le pide un rescate, el mismo prisionero va al castillo de su señora a pedir un rescate, el señor le puede decir, no tengo ese dinero, y él regresa al castillo de donde lo tenían preso, mi señor no tiene, así que bueno, sigo preso. Pasaba ese tipo de cosas, porque el honor era importante. Eran tan honorables que podían salir de la cárcel y volver. Sí, Y sabía que iba a volver. claro, el culto a la feminidad, ¿no es cierto?, empezó y eso civilizó, que los hombres partían a la guerra, dejaban cartas de amor, ¿no es cierto?, a las mujeres, Perfecto. que si dos hombres peleaban en combate y uno se caía el caballo, el otro se bajaba el caballo y seguían los dos de pie. Si uno se le caía la lanza, el otro también la botaba. Si uno se le caía la espada, le daba tiempo para recogerla. O sea, cuestiones de ese tipo empiezan a cambiar, nosotros en el caso de la guerra, estas consideraciones. Y fíjate que todas las imágenes, la imaginería medieval es súper bonita porque muestra siempre. Ustedes han escuchado el cuento de Rapunzel, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Esta mujer con el pelo largo, que el hombre escala. Bueno, la idea es que el hombre Sí, me encantó. aspira a alcanzar el nivel espiritual de la mujer, Perfecto. que está arriba, siempre sobre el hombre. Siempre las imágenes van a ver las mujeres más grandes, las mujeres arriba, los hombres abajo. Tiene que ver un poco, ni siquiera se busca la igualdad, sino que básicamente la mujer siempre es más que el hombre, y el hombre, la mujer se convierte en una aspiración del hombre. Qué ¿ya? fuerte, es como lo contrario que uno tiene en la cabeza, en el imaginario de lo que era la mujer en el medioevo, que es verdad que hay un bajo medioevo y un alto medioevo y que cambió, o que hubo un medioevo en el que sí, efectivamente, estaban relegadas a los romanos. Claro, esto va a ir progresando en el tiempo de a poquito, ¿no es cierto? No es una conquista que de un día para otro cambia, sino que va a ser una conquista en el tiempo, pero ya en el siglo XIII, pero también va a haber problemas, no es que, porque el mundo era como de los varones, digamos, en ese momento, pero comienza a civilizarse y la influencia de las mujeres, aparecen las teólogas, las místicas, las visionarias, todo este tipo de mujeres, ¿no es cierto? Bueno, reinas y santas que empiezan a aparecer, a pulular, ¿no es cierto?, en la vida, que influyen, ¿no es cierto?, en la civilización, que va a ser realmente notable. ¿Y en qué momento esto empieza de nuevo a decaer? Ese culto, esa imagen que teníamos de María, o sea, Y de la mujer. y de la mujer, en el valor de la mujer empieza nuevamente a opacarse. ¿En qué momento? Mira, en general uno podría decir que el auge de la mujer, y en el libro lo trato, va, si uno podría poner mujeres como que encabezan esto, va desde Hildegarda von Bingen, que es siglo XI, hasta Juana de Arco, que es siglo XV, ¿ya? Juana de Arco muere en 1430 y tanto, nosotros estamos hablando en el siglo XV, en la Guerra de los 100 años, en el marco de la Guerra de los 100 años, pero pensemos solamente esta idea, que Juana de Arco es una mujer que todos conocen, que el rey le encarga como comandante en jefe, ¿no es cierto?, de los ejércitos, del ejército más poderoso del mundo en ese momento, que es Francia, a cargo de una niñita de 18 años, Sí. para dirigir la guerra contra Inglaterra. Uno se olvida de que además, o sea, tenía 18 años, ¿no? Claro, Porque o sea, imagínate que es más algo que encima la guerra, hasta ese momento iban perdiendo los franceses. Sí, Con pues. Juana de Arco comienzan a ganar, en la batalla de Patay, en Orleans, qué sé yo, y hasta que la capturan y los ingleses la queman, ¿no es cierto? Sí. Y dicen, hemos quemado una santa, se dan cuenta. Entonces, todo ese periodo es muy interesante. Y después con la vuelta, cuando cambia un poco la época de una época teocéntrica a un mundo antropocéntrico, donde el hombre es el centro de reflexión, esto en el Renacimiento y en adelante, comienza progresivamente a declinar, pero también es progresivo, ¿ya? Pero igual vamos a tener una, ¿no es cierto?, Sor Teresa, ¿no es cierto?, y un montón de mujeres muy importantes en los siglos siguientes, pero el fuerte es el medioevo. Y curiosamente como que existe también, bueno, hoy día varias corrientes de feminismo, ¿verdad? Que muchas veces dicen que la iglesia ha opacado este rol de la mujer, o que nunca ha existido, y verdaderamente si nos ponemos a pensar desde el Evangelio, desde las primeras apariciones de Jesús, del trato que tenía con las personas, era muy especial también con las mujeres. Exactamente. bueno, yo sé que entre los nombres propios que tratás en el libro está la primera feminista. Sí, pues, Cristina de Pizán, la primera feminista, es muy importante porque ella debate con dos teólogos y la verdad es que los apabulla y los vence a los dos. ¿En qué siglo es Uno no esto? pudo. Cristina de Pizán es del siglo XIII, y tiene una controversia, ¿no es cierto?, sobre el tema de la mujer. Y la verdad es que vence a uno y después llaman a un segundo para que venga como y también lo vencen. Acuérdense que ellos tienen las famosas disputatio, estas discusiones. Entonces, interesante porque es como se dice la protofeminista, la primera feminista de la historia. Mira. Y son mujeres que versan todo, muchas son religiosas, pero también hay laicas, digamos, que
son todas, obviamente todas católicas y todo, ¿no es cierto? Pero que trabajan en servicio. Hay una institución que se llama las beguinas, por ejemplo, Ya, el a ver, ¿cuál beguinaje. es esa? El beguinaje son mujeres que no pertenecen a una orden religiosa, pero que se consagran ellas, podemos decir, ¿no es cierto?, a Dios y a servir, ¿no es cierto?, a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los menesterosos. Y se crean muchas colectividades. De hecho, a partir de las beguinas, hay una asociación de hombres que va a copiarle este estilo que se llaman los vegardos, que son como lo mismo para asistir, ¿no es cierto?, a enfermos y menesterosos, qué sé yo, que llevan comida a los pobres. Bueno, es un mundo maravilloso, desconocido en general, ¿no es cierto?, por la gente en común, pero que es un mundo que porque tiene su mirada anclada en Dios, ¿no es cierto?, la figura de la Virgen, María y todas esas cosas, ¿no es cierto?, ellos imitan ese modo de vida, podemos decir, y actúan en el mundo tratando de mejorar, ¿no es cierto?, el entorno. Entonces, todo ese movimiento que es muy grande, la verdad es que aparecen, digamos, grupos y asociaciones, ¿no es cierto?, de este tipo, en todas las que al principio son miradas con malos ojos, como todas estas cosas, porque Sí. son medio muy Nuevas, son ¿ah? nuevas. Son nuevas, claro, Ya. muy demasiado novedosas, rupturistas, Claro, pero que va a tener esta cosa. Después me gustaría retomar el tema de la arquitectura que te decía, Sí. sí, que no Como lo... como para ir terminando y que la gente, a ver, la idea de esto, has dado harto spoiler, pero que la gente de verdad se interese por este gran libro porque vamos a aprender muchísimo. Sí, una cosa muy importante, que las mujeres, cuando se hace romana la iglesia en el siglo IV, aparece un documento que se llama las Constituciones Apostólicas. Y este libro dice varias cosas, pero que es de los documentos más antiguos de la iglesia, pero dice un par de cosas que me llamaron la atención, que decía, las mujeres deben ir al culto veladas, es decir, con velo. Esta tradición va a llegar hasta el Concilio Sí, Vaticano po. II, ¿no es cierto? Con velo. Y segundo, dice, oculta a la vista de los presbíteros, ¿no es cierto?, que son los que celebran en el presbiterio, obviamente, que celebran. Entonces, la iglesia solucionó este tema como lo había tenido la iglesia, la sinagoga judía, que las mujeres estaban en un segundo lugar que se llama gineceo, que era el lugar de las mujeres, Separados. exactamente. Y los hombres, en la iglesia románica, se hace lo que se llama el matroneo. También esto aparecía en las basílicas paleocristianas, que es una tribuna alta, que es sobre la nave lateral, que se balconea sobre la nave central. Y los hombres estaban en la nave central. Como en galería. Claro, y se llama matroneo porque iban las mujeres con los niños más o menos hasta los 7 años. Perfecto. Entonces ellas estaban arriba, asistían al culto, entonces no quedan a la vista de los presbíteros, que habían puros hombres, qué sé yo, y eso se mantuvo. Y de repente, con esta cosa que te decía yo del culto mariano en el siglo XII, aparece una catedral que es la Catedral de Chartres, que la portada del libro es de una Virgen Negra que aparece en la Catedral de Chartres, que fíjense que aparece esta idea de que se eliminan los matroneos y las mujeres pasan a compartir el espacio común con los hombres. Y desde Chartres ninguna iglesia, ninguna catedral más hizo matroneo. Todas las iglesias que siguieron, estoy hablando de Reims, Amiens, incluso hizo unos cambios importantes ahí en Notre Dame de París, empiezan a tener a las mujeres con los hombres en el espacio común. Y además todas las iglesias, en Francia y en Europa, se empiezan a consagrar a María, por eso se llama Notre Dame, Nuestra Señora. Sí, pues Nuestra ¿No Señora. es cierto? Y se llama Nuestra Señora, a Frauenkirchen en alemán, ¿no es cierto? Entonces, tiene un poco el nombre de Nuestra Señora en toda Europa, porque el culto mariano se expande, se extiende por toda Europa de una forma pero impresionante. Cristian, tengo una pregunta como para ir cerrando. Bueno, tú también tienes Sí. otra. La mía es, ¿por qué leer este libro? Ya. Yo creo que este libro sale de que en general el culto mariano no es muy conocido cómo se fue gestando. Fue más o menos una creación más o menos tardía para mi punto de vista en Occidente. No es que siempre estuvo súper claro, sino que costó un poco incluir, como te decía, en Bizancio, en Oriente, en la iglesia oriental, ortodoxa, no fue problema, pero Occidente le costó más, un poco seguramente por su tradición de los guerreros germanos y todo ese tipo de cosas, pero se empezó a entender. Y por otro lado, creo que el feminismo en general ha ignorado el origen del feminismo. ¿Dónde está la clave? La clave está en María, esa imagen de ella, ¿no es cierto? Como lo mejor que ha producido la humanidad, podemos decir, donde está el verdadero importancia, el rol que cumple la mujer. Y podemos decir que la mujer son iguales en derechos, es igual en dignidad, ¿no es cierto? Pero son distintos en modalidad. Podríamos decir que hombre y mujer están en superioridad recíproca. Esto quiere decir que, básicamente, los hombres
somos buenos en algunas cosas, las mujeres son buenas en otras, y el fin de nosotros es complementarnos y, como decía Cristo, ¿no es cierto?, unirnos en una sola carne, ¿no es cierto? O sea, Nunca mejor dicho. de ese encuentro, ¿no es cierto?, salimos los dos mejor versión. ¿Ah? Sí. Entonces, pero a través de conectar con los principios y los valores femeninos, lo que se llama el genio femenino, ¿no es cierto? El genio femenino, esos valores propios que encarna la mujer, nosotros lo trata muy bien, ¿no es cierto?, en la encíclica del Papa Juan Pablo II, se trata muy bien, ¿no es cierto?, el rol de María, ¿no es cierto?, entender un poco esa complementariedad que tenemos y que mutuamente nos dignificamos, ¿no es cierto?, al reconocer en otros sus valores. No puedo agregar nada más a esto. Muchísimas gracias por Sí, estar con muchísimas nosotros. gracias. Claramente vamos a estar leyendo el libro. Muchas gracias por estar acá. Esperemos tenerte en algún otro programa con nosotros. Sí, tanto que Encantado. conversar, ¿cierto? Sí, sí, siento Y- que podría estar un par de horas más. Exactamente. Y qué más lindo también en este mes de María agradecer a Radio María por tener esta posibilidad de tener a Cristian contándonos este libro, El culto mariano y protagonismo de la mujer en el medioevo. Así que sigan escuchándonos, sigan conectando en la señal de Santo y Seña. Santo y Seña. Muchas gracias por haber estado en este capítulo, en este maravilloso y gran capítulo de Santo y Seña, en donde nuevamente conversamos del rol de María, el importantísimo rol de María en el cristianismo. Gracias por estar acá. Dale like, comentá, suscribite y dale a la campanita.